pequeñitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Nuestra clase de hoy se llama Acordarse del Señor. Y antes de empezar quiero leer unas palabras que dijo el presidente James Faust. Él le enseñó: estaremos seguros si obedecemos lo que el presidente de la iglesia dice y seguimos su consejo. Aquí podemos ver palabras de un profeta, porque recuerden que él fue consejero de primera presidencia y también fue miembro del quórum de los 12 apóstoles. Y él nos está diciendo que si queremos estar seguros debemos obedecer y seguir el consejo del profeta. Todos queremos estar a salvo y todos queremos estar seguros, ¿verdad? Pero entonces debemos de seguir el consejo del profeta. En nuestra lectura de esta semana aprendimos sobre un profeta, Nefi, el hijo de Elamán. Y algunos de ustedes grabaron, ¿verdad?, actividades que ustedes saben que un profeta desarrolla cuando dirige la iglesia del Señor. Entonces, vamos a ver qué fue lo que ustedes escribieron y lo que ustedes encontraron que Nefi hizo con respecto a lo que ustedes saben que un profeta debe hacer. Y también qué cosas hace nuestro actual profeta. Vamos a escuchar lo que ustedes quieren comentar con nosotros esta mañana. Hoy les quería hablar sobre un pequeño listado que hice sobre las cosas que yo pienso que yo sé sobre el profeta. La primera, él es la máxima autoridad de la iglesia, recibe revelaciones directas del Señor, ora por el mundo, él ora por todos nosotros. Él defiende la verdad. Los profetas son videntes y reveladores y nos guían hacia el Señor. Ellos nutren nuestra fe. Y esto era una pregunta de lo que estábamos leyendo esta semana sobre Nefi, el hijo de Elamán, sobre en qué ocasiones en qué forma Nefi hizo algunas de estas cosas de este listado. Pues Nefi las hizo todas. Él predicó al pueblo y aunque no lo escucharon, él meditó con aflicción en su corazón porque sus hermanos no querían escuchar la palabra de Dios. De repente vino una voz del Señor y le habló a Nefi diciendo: Nefi, tú eres bienaventurado, eres tú, mas has predicado mi palabra y mi voluntad. Así como Nefi hizo con el pueblo, el profeta hace eso con nosotros, él predica la verdad. Bueno, ahora, ¿en qué ocasiones hemos visto a nuestro profeta hoy en día? Lo hemos visto en las conferencias, en lo que nos dice la Leona, en los videos de internet donde nos habla sobre Cristo. Bueno, el profeta realizó revelaciones de Dios sobre esta pandemia. Lo mismo que le está pasando a pueblo de Nefi, que tiene aflicción, está pasando ahora a nosotros, que la gente está muriendo y con esta pandemia. Él nos dijo que teníamos que quedarnos en casa y dar comida, porque iban a ir estos tiempos difíciles. Bueno, así como él nos predica, el Nefi predicó a su pueblo, y esto lo comparte en Jesucristo. Amén. Buenos días, hermana Claudia. Soy la hermanita del día de Alvarado Celaya y estoy muy contenta con la celebración del día de hoy. Profeta. Profeta es una palabra de origen griego, profetes, que significa mensajero o portavoz. ¿Viste lo que es un profeta? Lo que yo sé que es un profeta. Profeta es escogido por Dios, ora y una por la humanidad. Nos guía y orienta en todo. Habla con Dios y es un mensajero. Recibe el don de la profecía. Efectúa milagros. Cumple mandamientos y es fiel. Es obediente, humilde y servicial. Cosas que hizo Nefi. Nació de buenos padres. Recibió todas las instrucciones en la ciencia de su padre. Fue favorecido por Dios. Siempre dijo: donde me mandes, iré. Como profeta, según el libro de Lamán, meditaba, o sea, él oraba. Declaraba la palabra dada por Dios, o sea, predicaba. Cumplía los mandamientos de Dios. Guardaba la ley. Fue un mediador. Fue muy fiel a Dios. En la actualidad, nuestro profeta Russell M. Nelson, nuestro profeta es escogido por Dios, está lleno de amor para todos, recibe revelación, ora por la humanidad, tiene especiales para todos y todas, celebramos programas especiales para los miembros de la iglesia,
presente en todos nuestros desafíos. Yo escogí este pensamiento bíblico en Doctrinas y Convenios, capítulo 88, versículo 63. Yo pegué esta cita en la pizarra porque yo hago mis trabajos de la escuela aquí, y todos los días, cuando los haga, podré leerlo diariamente. Allegados a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y os abrirá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanitos. Todas esas actividades las realiza un profeta, y todos esos dones y talentos Él los tiene para poder bendecir al pueblo del Señor. Y es muy importante, ¿verdad?, para nosotros que nosotros hagamos caso de lo que el profeta actual y los profetas antiguos nos enseñan, ¿verdad? Entonces, qué importante lo que ustedes dicen que debe realizar un profeta, o lo que hace un profeta, y lo que pudimos aprender de Nefi también, y lo que estamos aprendiendo de nuestro profeta actual. Algo muy importante que quiero retomar, hermanitos, es acerca de algo que nuestro amado presidente, el profeta Russell M. Nelson, nos enseñó en las últimas conferencias. Solo voy a hablar de las de este año, en este momento, en abril. Por ejemplo, él dijo que siempre, ¿verdad?, debemos guardar o vivir los convenios que hemos hecho, ¿verdad?, y vivir con dignidad. También en octubre él dijo que deberíamos desarrollar nuestro potencial sagrado y tener un mayor amor y servicio por nuestros hermanos o nuestros semejantes, ¿verdad? Y también en abril del 2020, o sea, esta conferencia que acaba de pasar, nos dijo que nosotros, ¿verdad?, debíamos escuchar las palabras del Señor. Y curiosamente, ¿verdad?, nosotros sabemos que al escuchar a un profeta estamos escuchando las palabras del Señor, pero Él en ningún momento dijo, sigan mis palabras, sino que Él dijo que debemos escuchar las palabras del Señor, debemos oírlo a Él, debemos seguir el consejo, y Él mencionó profetas antiguos. Entonces nosotros debemos de dar mucho oído y atención a esto que el profeta nos está diciendo, Él mismo, que podamos seguir el consejo de los profetas. Entonces, hermanitos, si escuchamos a los profetas, es como que escuchemos a Jesucristo. Y nuestra conferencia en abril, ese mensaje fue muy especial de parte de nuestro amado profeta. Entonces es algo que nosotros debemos de estar atentos a realizar. Entonces, gracias, hermanitos, por su participación. Y también, ¿verdad?, algo que nosotros pudimos identificar es que los profetas nos llaman al arrepentimiento. También aprendimos de que los profetas escuchan de Dios lo que nosotros tenemos que oír, y entonces ellos nos lo dicen, y ellos nos pueden advertir también de lo que puede pasar si no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, Él también, ¿verdad?, nos dice la voluntad del Padre, lo que nosotros debemos hacer para someternos a la voluntad, o qué es lo que el Señor quiere que hagamos en este momento. Entonces, nosotros debemos escuchar, y debemos, más que escuchar, seguir ese consejo de los profetas. Entonces, aquí podemos aprender, hermanitos, que si seguimos al profeta, estaremos espiritualmente seguros. Repasemos algo. Por ejemplo, cuando el profeta Noé, él decía de un diluvio y nadie le creía, ¿verdad? Poquitos le creyeron. ¿Y qué pasó? El diluvio sí vino. Bien, también si podemos recordar nuestro relato del libro de Mormón, las palabras del profeta Ley, cuando dijo que Jerusalén iba a ser destruida y algunos iban a ser llevados cautivos. Pudimos ver que eso realmente sucedió, y hasta está registrado en la Biblia. Y Ley pudo saberlo gracias a que era un portavoz del Señor, ¿verdad?, para sus hijos aquí en la tierra. Y los que obedecieron, pues no padecieron todas esas cosas. Y así que todos los santos profetas, hermanitos, pero sin excepción, antiguos y modernos, van a dar siempre las palabras o el mensaje que el Señor quiere que nosotros recibamos, y nosotros tenemos que estar atentos a escuchar y a obedecer, ¿verdad? Entonces, yo realmente puedo testificar que el presidente Nelson
es ese profeta escogido ahorita para que el Señor pueda darnos a conocer su voluntad. Y es maravilloso lo que ellos hacen por nosotros. Y más aún si nosotros seguimos esos consejos. Así es que, hermanitos, no olvidemos que si nosotros escuchamos y obedecemos las palabras del profeta, estaremos espiritualmente protegidos. Y oigan bien esa palabra que he agregado allí, espiritualmente seguros o protegidos. Porque muchas veces, aunque se obedece a los profetas, nos pueden ocurrir físicamente en este tiempo de probación, que no es el tiempo destinado para ser felices por siempre, pueden pasarnos cosas difíciles. Incluso ellos han pasado cosas difíciles. ¿Recuerdan al profeta Abinadí? Y las personas que escuchaban su voz, por ejemplo, Alma, que tuvo que salir huyendo. Pero espiritualmente siempre van a estar en la mano del Señor aquellos que obedecen las palabras de los profetas. Oh, hermanito, de las cosas que Nefi enseñó, vamos a leer algo que se encuentra en Élaman, en el capítulo 7, y vamos a leer el 20 al 21. Busquen sus escrituras para que puedan llevar la lectura, ¿verdad? Vamos a buscar capítulo 7 y vamos a leer esos versículos del 20 al 21, que nos dice: oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a nuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto el corazón en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo. Híjole, miren cómo estaba el pueblo, por las cuales asesináis, y qué feo, y robáis y hurtáis, y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Nefi les está diciendo que cómo pueden haberse olvidado del Señor y empezar a hacer este tipo de práctica, y todo por riquezas y por las alabanzas de los hombres. Pues bien, hermanitos, así estaba el pueblo en esta ocasión, y esto es realmente terrible, ¿verdad? Terrible que nos olvidemos del Señor y empecemos a hacer cosas malas, o que le demos más valor a las cosas o a las riquezas materiales. Esto era lo que estaba pasando aquí. Tal vez nosotros no andamos robando, matando, hurtando, ni tampoco queriendo tener muchísimo dinero, ¿verdad? Más que amar a Dios. Pero a veces pasa en nuestras vidas que olvidar al Señor no es definitivamente pensar que Él no existe y que lo olvidamos, sino que podría suceder que no dejamos tiempo para recordarlo, para servirlo, para obedecerlo. Algunas cosas que podrían impedir que nosotros nos acordemos del Señor o llevarnos a olvidarlo es que, por ejemplo, ahorita que todas las tareas son en casa, pues sería muy especial que el domingo lo reserváramos como su día santo, su día consagrado a solo cosas que hagan que nuestro testimonio crezca, o que nosotros podamos demostrar amor o adquirir más luz y conocimiento, ¿verdad? Entonces, a veces podríamos dejar la tarea para el domingo o estudiar para el domingo, y tal vez podríamos el día de reposo no hacerlo tan delicia, ¿verdad? Como debería. Entonces deberíamos de tener un poquito de cuidado de eso. También puede ser que yo pase demasiado tiempo en las redes sociales, o haciendo videojuegos, jugando cualquier otra cosa, viendo mucha televisión, y eso podría ser que el tiempo que yo le dedico al Señor sea muy poquito, o que un día me olvide de dedicarle tiempo al Señor. Entonces, así como Nefi está exhortándolos a ellos, pensemos nosotros qué cosas estamos implementando en nuestra vida que están quitándonos tiempo o nos están distrayendo un poco de darle prioridad a las cosas del Señor, porque todos los días debemos de también crecer espiritualmente, ¿verdad? Todos los días debemos de practicar esas cosas sencillas que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Como lo es la oración, el estudio de las escrituras, hacer ayunos regulares. Podemos releer las revistas de la Leona, de la conferencia, ver nuevamente esos discursos o leerlos de nuevo, ¿verdad? Podemos hacer eso. En familia estamos leyendo, ¿verdad? O estudiando este programa de Ven, Sígueme. Entonces, esas cosas podemos hacerlas diariamente, ¿verdad? Pero también tratemos de que sean muy especial, ¿verdad? Nuestras noches de hogar, que sean muy buenas, ponernos metas semanales
trabajar en historia familiar, en ese librito, ¿verdad? Ese manual que tienen ustedes, niños y jóvenes, que realmente tienen actividades que los ayudan a crecer en tantos aspectos de su vida para poder llegar a ser mejores. Que eso es algo de lo que también ha hablado el profeta, ¿verdad? El presidente Nelson, de que lleguemos a ser lo mejor o la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, jovencitos, ¿verdad? Niñitos, ustedes, al esforzarnos, ¿verdad?, por vivir el Evangelio, nos acordamos de Jesucristo. Entonces, para que no nos olvidemos de Él, como estaba pasando con el pueblo, ¿verdad?, de Nefi, con este pueblo, nosotros debemos esforzarnos por vivir el Evangelio. De esta manera estamos demostrando que nos acordamos de Él. Y cada vez que leemos la oración que bendice el pan y el agua, ahí decimos que nos vamos a acordar de Él, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos. Así que vivir los mandamientos nos ayuda a acordarnos del Señor. Ahora, yo les pedí una pequeña actividad para realizar esta semana en el estudio de Ven, Sígueme. ¿Verdad? Esa actividad consistía en que ustedes escogieran un versículo de su lectura de esta semana, la pudieran anotar en un cartoncito y la pegaran en su pared, en su dormitorio o en un lugar especial donde pudieran estarla leyendo. Vamos a ver quiénes pudieron mandar su fotito, aunque sé que todos lo hicieron en casita, ¿verdad? Pero algunos quisieron compartir con nosotros su foto. Miremos a ver quiénes hicieron esta actividad en casa. Bien, hermanitos, muy bien. Y adivinen, ahora que ya lo tienen pegado en su cuarto y que pudieron ver con mamá y papá un video que se nos pedía en el estudio de esta semana, el video, ustedes pudieron ver en familia que pedía el manual de estudio individual y familiar del Ven, Sígueme, que se titula Mi corazón las medita diariamente, del hermano Devin Durant. Ese discurso habla de la actividad que ustedes están haciendo en casa. A eso le vamos a llamar meditizar. Y como dijo él, esa palabra no existe en el diccionario, pero sí está escrita en el corazón de él. Así que nosotros vamos a realizar esta práctica. Vamos a procurar que sea semanalmente, ¿verdad? Pero si no, ustedes lo pueden hacer al ritmo de ustedes. Y he pedido que ustedes realmente tengan esa escritura especial de esta semana, porque cuando nosotros atesoramos en nuestro corazón o meditamos realmente las palabras de Cristo, que son las palabras de los profetas, viene algo muy especial a nuestras vidas. Y es que viene revelación personal o dirección, o viene mucha luz y mucha espiritualidad a nuestra vida. Quiero que veamos el cortito video de este hermano. He querido sacar un fragmento, ustedes ya lo vieron todo, para que veamos por qué es importante que podamos realizar esta actividad en casa, toda la familia e individualmente. Escuchemos con atención, yo sé que ya lo vieron, pero solo es un fragmento. Los invito a meditizar un versículo de las Escrituras cada semana. La palabra meditizar no aparece en el diccionario, pero ocupa un lugar en mi corazón. Entonces, ¿qué significa meditizar? Me gusta decir que es una combinación de un 80% de meditar de manera extensa y un 20% de memorizar. Hay dos pasos sencillos. Primero, elijan un versículo cada semana y pónganlo donde lo vean a diario. Segundo, lean o piensen en el versículo varias veces al día y mediten en el significado de las palabras durante la semana. Imaginen los resultados edificantes de hacer esto semanalmente por 6 meses, 1 año o más. Al hacer este esfuerzo sentirán un incremento de la espiritualidad. También podrán enseñar y edificar de manera significativa a las personas que aman. Si eligen meditizar semanalmente, tal vez se sientan como la persona que en el lugar practicaba snorkeling, pero que ahora desea hacer buceo. Con esa decisión obtendrán un entendimiento más profundo de los principios del Evangelio y su vida será bendecida con nuevas perspectivas espirituales. Al reflexionar en el versículo que seleccionen, les quedarán grabadas palabras y frases en el corazón y en la mente. Es decir, la memorización ocurrirá de manera sencilla y natural. Pero la meta principal es brindar un lugar edificante donde los pensamientos puedan ir. Un lugar cerca del Espíritu del Señor.
El Salvador dijo: atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Meditizar es una manera sencilla de hacer eso mismo. Creo que Nefi era un meditizador. Él dijo: mi alma se deleita en las Escrituras y mi corazón las medita continuamente y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Nefi era consciente de sus hijos mientras meditaba las Escrituras. ¿Cómo se beneficiaría su familia si ustedes se esforzaran continuamente por llenar su mente con las palabras de Dios? Recientemente mediticé Almas 5:16. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndonos: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? Al término de la semana, esto es lo que había escrito en mi mente. Imaginen oír las palabras del Señor diciendo: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud. Como pueden ver, no mencioné el versículo palabra por palabra. Sin embargo, medité una y otra vez en sus elementos clave y dónde hallarlos. Pero la mejor parte fue que tuve un lugar más elevado donde pudieron ir mis pensamientos. Durante la semana me imaginé al Salvador dándome palabras de aliento. Esa imagen me tocó el corazón y sirvió para inspirarme a querer hacer obras de rectitud. Eso es lo que puede suceder cuando elevamos hacia Cristo todo pensamiento. Tal vez se pregunten, ¿por qué debo hacerlo? Vivimos en una época en la que el mal no descansa. No podemos aceptar el status quo y dejar que nos nutran con palabras falsas e imágenes pecaminosas sin responder de alguna manera. Debemos contraatacar. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos edificantes, cuando siempre lo recordamos a Él, no queda sitio para la inmundicia. En el libro de Mormón, Jesucristo nos invita a meditar las cosas que Él nos ha dicho. Consideren el meditizar como un complemento a su estudio personal y familiar de las Escrituras, nunca como un sustituto. Equivale a añadir una vitamina de absorción lenta a su dieta espiritual actual. Tal vez digan, meditizar suena demasiado difícil. No se desanimen, lo difícil puede ser bueno. Cristo nos invita a hacer muchas cosas difíciles porque Él sabe que seremos bendecidos a causa de nuestros esfuerzos. Un joven vecino encontró una manera sencilla de hacerlo. Cada semana ponía un versículo en la pantalla de su teléfono. Otra idea sería compartirlo con un hermano, hijo o amigo. Bien, hermanitos, es especial que nosotros atesoremos siempre un pasaje de las Escrituras. Recuerden que son las palabras del Señor. Y algo que pudimos ver esta semana, ¿verdad? Algo que hizo Nefi, ¿verdad? Es que él se puso a meditar en lo que el Señor le había dicho. Y cuando él hizo esto, algo maravilloso ocurrió. Y quiero que lo leamos. Vamos a ver Elamam 10, del 1 al 3. Vamos a llevar la lectura. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Nefi. Dice: y aconteció que surgió una división entre el pueblo de tal modo que se separaron unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. Así, cada quien tomó su rumbo, ¿verdad? Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, oigan, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. O sea, escrituras habladas para él en ese momento. Y aconteció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y su robo y toda clase de iniquidades, oigan bien todo lo que lo tenía bien triste a él, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó una voz diciendo, recordemos que Nefi es el profeta, él va a recibir revelación para todos. Pero si yo medito, yo voy a recibir revelación para mí o para mis hijos, que son los que están bajo mi cuidado, ¿verdad? O ustedes, que son mis alumnos, para ver qué les puedo enseñar. Entonces, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. Y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Hermanitos, yo quiero que ustedes también tengan este tipo de experiencia, o si ya la han tenido, que sigan viviéndolas.
quiero que mediten ese versículo que ustedes anotaron en ese cartoncito, en ese papelito, y a ver qué cosa especial puede decirles el Padre Celestial y Jesucristo a través del Espíritu por meditar en esas palabras que ustedes tienen allí para ver diariamente y que han estado viendo diariamente. Recuerden que la revelación puede ser sentimiento de paz, sentimiento de tranquilidad, de consuelo. Nefi no se sentía bien por lo que estaba pasando y vino a él consuelo, no precisamente haz esto y aquello, sino que el Señor aceptó su ofrenda y a pesar de cómo estaba el pueblo, sus vestidos están limpios. Eso es lo que el Padre Celestial le está diciendo a Nefi. Entonces ustedes, quiero que hagan esta semana con esa tarjetita, que mediten en ella. Y si ustedes tienen el deseo de grabar el video y contarnos el próximo domingo qué sentimientos vinieron o qué inspiración recibieron, me encantaría muchísimo que lo compartan con nosotros en la clase. Espero que puedan invitar a mamá y a papá a hacer lo mismo y que ustedes continúen con esta práctica. Recuerdan lo que el profeta también dijo el año pasado, que no íbamos a poder sobrevivir en los últimos días sin la influencia guiadora, consoladora del Espíritu Santo. Y el meditizar es una manera especial de poder recibir esa guía, esa influencia que nos puede traer paz, consuelo, o nos puede reprender, o nos puede frenar. Eso no. O nos puede decir, sí, hazlo, ¿verdad? O haz esto. Entonces, hermanitos, quisiera que pudieran hacer esto esta semana, y los que tengan el deseo de compartirlo, me encantaría mucho que lo manden con tiempo su video, me escriben al privado, le dicen a mamá si ustedes tienen el deseo de compartir, si tuvieron su experiencia, porque recuerden que no va a suceder un día en especial, ¿verdad? Pero sí va a pasar, van a tener esa oportunidad, si no es que ya pasó, y si ya tuvieron esa experiencia en estos días, pues sería muy bonito que compartan con nosotros. Entonces, hermanitos, así como Nefi recibió, ¿verdad?, esa revelación para él, también para darle consuelo de que él estaba haciendo las cosas bien, nosotros también, si meditamos y aplicamos esa práctica que el hermano, ¿verdad?, ha llamado meditizar, y que se ha vuelto un poquito ya más famosa dentro de los miembros de la iglesia, ustedes y yo también vamos a poder tener este beneficio, ¿verdad? Entonces, al meditar las palabras del Señor, hermanitos, podemos recibir revelación personal, y todos somos dignos de ella, y todos la necesitamos. Y es muy importante, ¿verdad?, saber qué quiere el Señor directamente conmigo, ¿verdad? Y esa práctica puede ayudarnos. Entonces, por favor, quedemos en esa tareita con la tarjetita que tienen pegado, y quienes tengan el deseo de compartir con nosotros, envíennos sus videos. Hermanitos, como nuestra clase se llama Acordarse del Señor, si realmente nosotros practicamos esto de meditizar, vamos a estar siempre realmente acordándonos del Señor. Y si también nosotros seguimos las palabras de los profetas modernos y antiguos, jamás nos vamos a olvidar del Señor, y vamos a tener ese deseo fuerte de siempre hacer lo correcto, y vamos a estar cumpliendo esto que el Señor quiere, ¿verdad? Y recuerden que Él ha resumido sus mandamientos en 2: amar a Dios, que es el primero, y luego amar a nuestro prójimo. Entonces debemos de amar a Dios, y una manera de mostrarlo es siéndole obediente y no olvidarnos jamás de Él. Yo realmente puedo testificarles que si seguimos las palabras de los profetas, hay bendición, y sí hay protección espiritual. Hay muchas cosas ahorita en el mundo que están cambiando, pero no están cambiando por la voluntad de Dios, sino porque tenemos una influencia negativa que quiere destruir el plan, pero el plan no va a ser destruido. Pero lo que sí puede suceder es que nosotros dejemos que nuestra alma sea destruida y no sigamos el plan y perdernos, ¿verdad? Perdernos en este trayecto. Entonces, más que nunca, hermanitos, necesitamos ser guiados por nuestros profetas, por nuestros líderes y por la guía del Espíritu Santo. Así que no nos olvidemos del Señor, sigamos las palabras del profeta, sigamos a Jesucristo, y al seguir los profetas es como que sigamos a Jesucristo, y de esa manera vamos a estar protegidos y no vamos a perder nuestro galardón o nuestra recompensa eterna. Recuerden que Jesucristo dijo que hay muchas moradas, lo que significa que hay un primer lugar para ustedes, para su familia, para mí, mi familia, y para todos los hijos de Dios. Él nos ama, esta es su iglesia, y todo lo que aquí aprendemos es para ser mejores, para ser realmente hijos de Dios, para poder ganar la exaltación y poder tener gloria, vida eterna, y poder ser felices por siempre. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.